Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo fabricar tu propio método de organización personal? ¿Cómo fabricar tu propio método de organización personal? Voy a tratar el episodio desde dos ópticas distintas. La primera es la mía personal y después un método que creé recientemente también para un servicio. A ver qué te parece, más o menos para que puedas ver el proceso un poco por dentro. En mi caso, yo practiqué GTD durante algún tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, la verdad. Me fue bien, o sea, no abandoné GTD porque me cayese de la tabla, como se suele decir por ahí, o porque no pudiese seguir el método. Realmente, tal y como yo lo entendí, no lo vi demasiado complicado. En un principio, claro. A medida que pasaba el tiempo, veía que aquello se podía simplificar de alguna manera. Y como cualquier persona efectiva, supongo, buscamos siempre los trucos, las formas de mejorar algo, de agilizar el proceso. Entonces fabriqué un método distinto. Al principio eran variaciones de GTD hasta que finalmente ya, pues digamos que lo tiré todo abajo y empecé prácticamente de cero y creé un modelo, un método, una serie de procesos para mí, ¿no? Exclusivamente para mí. O sea, esto no tenía, en aquel tiempo no tenía ni podcast, ni tenía nada, ni intención de compartir, ni nada de eso. La verdad es que me fue bien, le fui haciendo ajustes obviamente con el tiempo y después ya cuando tenía el podcast y la página web, lo que hice fue paquetizarlo para darlo a conocer, porque no es lo mismo una cosa que yo entienda, que tenga mis apuntes o lo que sea, y otra cosa muy distinta es enseñarlo a otras personas y que el método pueda ser adaptable a diferentes personas. Entonces, eso lo paqueticé, monté un curso online y se quedó como el método CAR. Desde ese entonces hasta ahora he ganado experiencia, conocimiento, pero aún así el método se ha mantenido bastante estable. ¿Por qué? Porque detrás de ese método hay un montón de horas. O sea, un montón de horas, un montón de formaciones, de cursos, de libros leídos, de intentar entender las bases de lo que es la organización personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como eso se miró con lupa en aquel momento, como se hicieron pruebas en su momento, pues ese método se ha quedado estable. Es el que sigo usando a fecha de hoy. A veces realizo algún atajo en el método, pero bueno, lo puedo hacer porque ya tengo más experiencia que nadie en este método, porque lo creé yo, es mío, así que bueno, de vez en cuando si me salto alguna cosa y tiro con un atajo no pasa nada, pero básicamente lo mantengo tal cual. Así, esta es una forma de fabricar tu propio método. Darle vuelta, basarte en algún método que ya estés usando, estudiar, dedicar horas, hacer pruebas hasta que finalmente pues lo pones en marcha. Tengo que reconocer que también di un salto de calidad, de aclaración de conceptos, de ideas, cuando paqueticé el método para darlo a conocer. Es en ese momento cuando dije, vale, estoy haciendo esto así, 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 lo tengo claro, pero ¿por qué? ¿Por qué he hecho esto así? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo lo podría explicar? Ahí fue cuando comprendí todavía mejor lo que había montado. Sí, esta es una manera de fabricar tu propio método. La otra perspectiva que te quiero dar es cómo monté recientemente otro método de organización personal nuevo, totalmente nuevo. Y es porque ofrecí un servicio en la página web de creación de metodologías personalizadas. Este servicio tenía una serie de pasos que, bueno, de momento seguirán igual y que fueron los pasos mínimos que yo pensé que podía tener un servicio artesano de este tipo. Digo artesano porque este servicio tiene pocos automatismos, o sea, detrás del proceso, de todo el proceso estoy yo trabajando, ¿no? Aunque la persona también tiene su papel, evidentemente, su papel protagonista, pero el que está trabajando en la sombra ahí soy yo, no es como un formulario que rellenas y te sale un test ahí automático o algo así, no, esto es una creación de un método de forma manual. Entonces el primer paso, una vez que tú adquieres el servicio, es un formulario online donde tú eres dirigido. Ahí vas a poner una serie de datos personales, se te hacen preguntas, bueno, con respecto a los datos personales y todo el proceso, prioritaria la total confidencialidad y también el respeto absoluto por la persona, porque los perfiles de personas que se acercan a mí ahora mismo son diversos. Algunas personas tienen una problemática enorme y otras pues lo llevan muy bien y hay que hilar muy fino en lo que se dice y lo que no se dice. Entonces, bueno,
respeto total a la persona y confidencialidad absoluta. Entonces, bueno, como decía, en el formulario, pues yo te pregunto unos datos personales mínimos para saber un poco cómo te va la vida, digamos, qué relación tienes con el tiempo, es otra sección del formulario, el uso de la tecnología y conocimientos sobre organización personal. Este formulario lo iré afinando cada vez más, pero ya la primera versión creo que estaba bastante completa. De hecho, es tan completo el formulario que con estas preguntas que tú tienes que responder, la persona tiene que responder, va a percibir cosas que no había visto hasta ese momento. Y a mí, por otro lado, me permite hacerme una idea bastante completa, bastante general del trabajo que tendría que hacer en vista de las circunstancias características de la persona. Ese sería el primer paso, un formulario con un montón de preguntas. No las he contado, pero calculo así rápido que son como unas 50 mínimo. Y creo que estoy tirando por lo bajo. Vale, el segundo paso sería programar una reunión inicial. Agendamos una reunión en este caso por videoconferencia. Yo utilizo la versión Pro de Zoom, que me permite hacer bastantes cosas y poco es lo que hago también con ella, pero bueno, funciona, sobre todo por la latencia de vídeo y todos estos detallitos técnicos, funciona muy bien en todo el mundo y por eso la utilizo. Entonces, Zoom, reunión por videoconferencia, es una reunión inicial donde se repasa un poco el formulario, pero sobre todo relleno las lagunas que yo tengo. O sea, qué datos necesito tener que no están en el formulario. Y hay cosas que si no las hablas persona a persona no puedes comprenderlas bien. Por eso esta reunión inicial es esencial. En esta reunión ya pongo algunos deberes que son acciones que va a tener que realizar la persona, porque yo no las puedo hacer por ella, y que en el formulario evidentemente no te da esa capacidad. Por ejemplo, definición y unificación de bandejas de entrada, un PLE, que es el Personal Learning Environment, este esquemita sencillo de por dónde te entra la información, cómo capturas esa información y cómo la procesas para enseñarla o para compartirla a otras personas, o por lo menos para dejarla lista para compartir. Esto es el PLE. Te explico cómo se hace, por supuesto, tengo ya material de referencia también, y esto es algo que tiene que hacer la persona. Después el listado de principios y metas a corto, medio y largo plazo. Esto, pues si lo tiene hecho, genial, pero normalmente es bueno, aun cuando lo tenga hecho, redefinirlo, pararse un ratito, pensar en esto. Y por último, objetivos del método. Los objetivos para el método ya están normalmente muy claros desde el primer momento, pero es bueno también que en esta reunión inicial se deje claro, porque es lo que me va a servir a mí para trabajar posteriormente. Ahora, con los deberes recibidos, con toda la información, ahora me dedico ya durante unas semanas, 2-3 semanas, en diferentes momentos, pues voy montando la metodología y unos cuantos días antes de la segunda reunión, la reunión final, envío un primer boceto. En esta reunión final lo que hago es presentar el método, explicarlo paso a paso y si es necesario también afinarlo porque a lo mejor hay algún detalle final que me falta o que la persona pues no lo ve claro y hay que corregirlo. Evidentemente entre la reunión inicial y la reunión final, si tengo que hacer una consulta, pues la hago, o sea la comunicación es constante y fluida. Y finalmente el paso 5, una vez ya presentado el método, yo lo presento con un PDF, una especie de dossier, en este caso al que me estoy refiriendo, el último servicio que realicé, pues eran, me parece que 9 páginas, con su cronograma, de las revisiones, de todo, ¿no? Y el paso final, como decía, soporte durante 3 meses para dudas, defectos, mejoras, si hay que volver a reunirnos, pues nos reunimos media horita, no pasa nada, o si por correo yo te puedo contestar, o si tengo que rectificar algo en la metodología o afinar alguna cosa, pues sin problema. De todas formas, le doy una plantilla también, la plantilla con la que yo trabajo, se la entrego a la persona por si en un futuro quiere corregir algo del método. Esto es un poco el proceso. ¿Qué salió del último proyecto que he realizado? Que acabé hace nada. Pues salió un método nuevo. Un método que le llamé el método de las 3 revisiones. Es un método, ya digo, completamente nuevo, que no existe, que no lo vas a encontrar en ningún sitio, ni tampoco lo voy a publicar porque es un método que he creado para una persona en particular. El objetivo en este caso era crear un método sostenible en el tiempo porque la persona tenía rachas de mucha actividad
y de pronto pues otros periodos con no tanta actividad, periodos vacacionales también, etcétera. Percibí en el listado que me pasó de principios y metas a corto, medio y largo plazo que era una persona orientada a servir a los demás, que disfrutaba de ayudar a otros y por lo tanto uno de los objetivos principales de la metodología era dar atención a las metas personales. ¿Por qué? Porque tú no puedes servir a nadie si no te nutres primero. O sea, un pozo sin agua pues no sirve. Entonces era necesario en la metodología dedicar una parte importante a que las metas estuviesen cubiertas. ¿En qué metodologías me basé o en qué principios? Bueno, me basé en gran parte en el método CAR, sobre todo en el análisis de las bandejas de entrada, que aquí no lo llamé análisis por diferentes motivos. Bueno, intenté cuidar bastante el lenguaje, pero esto es lo de menos. Al final lo importante eran los procesos, ¿no? Entonces me basé en el método CAR en parte, también cogí alguna idea de Focus 360, de Anti-To-Do de Mark Foster y del RPA de Tony Robbins. Y también mantuve un concepto de GTD que pensé que podía ser interesante en esta metodología. En total fueron unas cuantas horas de trabajo profundo, trabajo de este intenso, de pensar, de darle vueltas hasta generar algo de calidad, ¿no? No ninguna tontería que se te ocurre en 2 minutos. Luego el tiempo de creación de formularios, documentos, guiones para las reuniones. Esto evidentemente la primera vez cuesta más tiempo. A partir de ahí pues se te queda ya hecho, ¿no? Y tienes simplemente que ir afinándolo un poquito. Tuve que tomar decisiones sobre si usar medios analógicos o aplicaciones o un mixto. ¿Qué aplicaciones usar? En este caso ya la persona pues ayudó bastante porque tenía un conocimiento amplio y estaba utilizando algunas aplicaciones concretas que no es que sirvieran para la metodología, sino que me permitieron adaptar un poco la metodología a esas aplicaciones también. Eso, pensar en qué métodos o principios iban a ser la base de este nuevo formato, por qué iba a usar unos y no otros, cómo evitaría complicar el método para hacerlo. Siempre cualquier metodología que yo vaya a realizar o que vaya a aconsejar siempre será integral, pero a la vez que sea sencilla. ¿Qué mecanismos de seguridad habría para evitar que se colapsaran las listas de tareas o el calendario? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿A dónde quiero llegar a parar? Pues básicamente que crear una metodología propia no es sencillo. No es sencillo para nada. Personalmente estoy muy contento con el resultado del método CAR porque ha sido un método que no solo me funciona a mí, sino que le funciona a otras personas y es algo nuevo. También estoy muy contento con el método que desarrollé para este cliente. Creo que él se quedó contento también, satisfecho con el trabajo realizado. Ahora pues hay que seguir trabajando, pero creo que tiene garantías de que funcione, ¿no? De que pueda ser lo que estaba buscando. Y bueno, la inversión de tiempo por parte del cliente en este caso ha sido poca. O sea, el que ha hecho el trabajo fuerte, digamos, pues he sido yo, que para eso me pagan, ¿no? Estoy contento, muy contento, porque he disfrutado el proceso, me he visto sino como que tenía un montón de conocimientos ahí acumulados y ahora pues los he aprovechado de una manera distinta, ¿no? Una cosa es grabar un episodio del podcast o grabar un vídeo, montar un curso, pero esto es algo como más, no sé, más manual, más artesano, es como arte, ¿no? Es diferente a una pieza simple. Entonces estoy muy contento del proceso, lo he disfrutado, había momentos en los que me saturaba un poco, pero como tengo también mis sistemas de organización, pues lo iba espaciando, me tomé, me parece que fueron 3 semanas en este caso, y me tomé los días necesarios para pensar, para parar y para ponerme de nuevo. Entonces lo disfruté, ¿no? No llegó en ningún momento a hastiarme, a molestarme, ¿no? Ni mucho menos. Pero reconozco que hacer esto por tu cuenta, pues eso, es muy complejo por la inversión en tiempo. Me refiero al estudio durante años y la inversión de la propia creación del método. No, o sea, y esto quiero dejarlo claro, están muy bien los cursos online, están muy bien las formaciones, pero esto no, o sea, nadie te va a montar un método, ni te van a enseñar a montar un método en una formación grupal de un par de horitas. Ahí te van a enseñar herramientas, principios, pero después vas a tener que dedicar tiempo, esfuerzo, vas a frustrarte y vas a tener que hacer cambios. Eso sí lo haces por tu cuenta.
¿Se puede? Sí, por supuesto. Pero aquí la clave es hacerse preguntas, contar con un conocimiento amplio sobre principios y metodologías, tener claros los objetivos y, como digo, una inversión de tiempo importante. Y no todo el mundo va a ser capaz, evidentemente. Hay personas que sí y hay personas que, pues por más que lo intenten, van a estar cacharreando, pero no lo van a conseguir. Porque no hablamos de decir, pues yo lo hago así. Yo sigo este paso, después este paso. No, estamos hablando de una metodología consistente, con sus cronogramas, con sus pasos, con sus porqués. Entonces esto no todo el mundo lo puede hacer. Es así, ¿no? Y luego está la otra opción. Ya lo comenté en el pasado, en otro episodio del podcast. Hay muchas ventajas en seguir un método comprobado que usan otras personas, como GTD, como CAR, como como Bullet Journal, como lo que sea, ¿no? Se me han venido esos tres a la cabeza, pero hay un montón de métodos más. Hay ventajas en seguir un método que ya ha creado otro autor, que ya se ha comprobado y validado por muchas personas. Esta es la opción más efectiva porque la inversión de tiempo es mínima y te pones a trabajar con un método. Pero evidentemente la más eficaz, la más personalizada, aunque vas a gastar más tiempo, sin duda es crear tu propio método. Sí, bueno, espero que te hayas podido dar las claves de cómo se monta una metodología, cómo lo puedes hacer tú o bien, si te animas a fabricarte tu propio método, pues oye, coméntame, dime cómo te está yendo y qué has salido de ahí, a qué conclusiones has llegado, o por supuesto si necesitas ayuda para montar un método totalmente personalizado, adaptado a tus circunstancias y a tu personalidad, basado en principios que sabemos que funcionan y no en simples truquitos o herramientas que pueden servir en un momento dado, pero que no son métodos. Pues ya sabes, aquí estamos para ayudar. Bueno, ya me contarás. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.